Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de formación del equipo de educación especial. En esta oportunidad vamos a abordar discapacidad, capacitismo y sexualidad. Vamos a hacer un recorrido por los aportes de las teorías críticas en discapacidad. Vamos a abordar también didácticas y pedagogías CRIP, enseñanza de la ESI desde el anticapacitismo. Y nos acompaña hoy un formador de nuestro equipo de educación especial, Edgardo Tassi, Egui Tassi. Hola, Egui. Hola, Elcita, ¿cómo andan? Bueno, hola a todos. Bueno, y nos acompaña nuestra queridísima Euge Gianfelice, que siempre graba nuestros encuentros, los sube al aula de formación, que es donde va a estar a disposición para todo el que se quiera formar, actualizar en estas temáticas. Así que bueno, Egui, comenzamos, todo tuyo, a Mm. trabajar en esto que es el temazo en este momento. Sí, hay bastante de que estos temas nos puedan alumbrar para ver las realidades de estudiantes con discapacidad y es parte de la propuesta. Voy a compartir por acá pantalla. Bien, y como bien nos había dicho Elcita, vamos a trabajar puntualmente en relación a cómo intermedia la interfaz que sucede en relación al capacitismo como un proceso de segregación social y cómo las sexualidades y la construcción de nuestras sexualidades, como la de nuestras estudiantes con discapacidad, dan cuenta de ello también. Pensando desde, como decíamos, algunos aportes de algunas teorías o algunas pedagogías críticas más contemporáneas. Como dijo Elsie, bueno, mi nombre es Editasi, soy formador de educación especial por la región 4. Y como sabemos que esto queda para el aula de formación de formadores, lo que les propongo a todos, a todas, a todes, es pensar, pero también sentir, y comenzar a hacer nuestros propios registros a partir de lo que vamos elaborando, como si fuese un laboratorio, como podemos ir registrando qué nos pasa con la tríada sexualidad, discapacidad y educación. Porque, como bien decimos, todos los procesos de educación son procesos de educación sexual. En palabras de Graciela Morgade, significa justamente de que todas nuestras vivencias, ella habla puntualmente del género, pero nosotros lo podemos ampliar, y ahora vamos a ver cómo y por qué, en relación a nuestras identidades, a nuestras sexualidades, recordando que es algo mucho más amplio que lo genital, que también implica nuestra historia, nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros modos de ver, de vivir, de expresar, de sentir el cuerpo. Entonces, claro, todas las experiencias educativas, escolares, sociales, van moldeando, ¿no? Nuestro propio vínculo con la sexualidad o nuestras representaciones de la sexualidad. Y eso claramente incluye a las personas con discapacidad. Por eso elegimos trabajar desde la perspectiva de la ESI, esta temática. Entonces, claro, esta diversidad de aprendizajes, de experiencias, de saberes, construyen, además de nuestros conocimientos, por ejemplo, sobre cómo se utiliza el cuerpo o cómo debemos utilizar los varones y mujeres, también aquellas prácticas escolares y sociales que habilitan estos aprendizajes, ¿no? Es como un continuum. Entonces, lo que sí podemos comenzar a desarmar y a observar es que a lo largo de todas las trayectorias educativas o de vida, existen tantos discursos, posicionamientos, valores, pensares, sentires que nos atraviesan, que nos moldean y que nos ayudan, ¿no? También a expresarnos y que éstas siempre tienen una matriz que es sociocultural, que decimos que es política, que es económica, que es ideológica, porque claramente no es lo mismo la educación o los aprendizajes que construyo sobre la sexualidad o mi corporalidad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires del 2026, a si lo hiciese o en otra provincia, o en otra nación, en otra cultura, con otro cuerpo también. Pero, a grandes rasgos, retomando esta idea, como decíamos, bueno, todo proceso educativo
es una enseñanza y es un aprendizaje en relación a la sexualidad. Entonces, ahora bien, vamos a definir qué entendemos por sexualidad, porque seguramente todas, todos y todes quienes escuchamos o leemos u observamos o sentimos esa palabra, sexualidad, nos pasan cosas distintas y se nos vienen a la mente representaciones distintas de la sexualidad. Entonces, vamos a tomar una definición que es central y que es tal vez la más utilizada o de las más utilizadas, que es la de la Organización Mundial de la Salud en el 2006. Que entendemos que sexualidad, como bien decíamos, es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque por lo general viene esa idea de que la sexualidad se despierta en la adolescencia o en la pubertad, y la realidad es que deseo, identidad, género, erotismo, placer, se vive a lo largo de toda la vida, en distintos momentos, en distintas prácticas, situaciones, y no siempre del mismo modo o todas a la vez. Entonces, ¿qué implica la sexualidad? Como decíamos, bueno, el sexo, nuestra identidad, nuestro género, nuestros roles, lo que nos parece o resulta erótico, aquello que nos pueda parecer del índole de la fantasía, del deseo, nuestras creencias son un acto sexual o un fenómeno sexual también. O sea, todo aquello que si comenzamos a desarmar esta conceptualización, podríamos entender que es aquello que nos hace humanos. Por definición, la sexualidad humana es el rasgo específico de lo humano. Entonces, claro, se desenvuelve, se desarrolla, se expresa en múltiples dimensiones, como bien decíamos. Está nuestro género, está nuestra sexualidad, está nuestra corporalidad en el sistema educativo, en las escuelas, en nuestras familias, en nuestros vínculos, en nuestra vida toda. Y es muy interesante comenzar a ver que muy probablemente, o al menos socialmente, cuando pensamos en sexualidad, pocas veces nos vienen a la mente o a las emociones las representaciones de la discapacidad. Hay algo en la construcción de la discapacidad, que lo vamos a comenzar a desentramar ahora, que justamente no condice con todo esto que venimos hablando, que es la sexualidad y como bien definimos, que son las características propias de la humanidad. Entonces, esta o nuestra sexualidad, además de que es variante, de que cambia con el tiempo, que cambia con las experiencias y cambia con los entornos, también está influida, pero también se expresa, como decíamos, en, en nuestra psicología o en la psiquis, en nuestras sociedades, en nuestros usos y consumos económicos, pero también en nuestra vida política, cultural, en la ética, en la legal, en el orden de los valores. Nuestros valores son aquellas, por ejemplo, emociones y sentimientos sostenidos a lo largo del tiempo y transgeneracionalmente. Entonces, claro, los valores también nos remiten a nuestra sexualidad. Lo correcto, lo bueno, lo malo. Todo eso se pone en juego. Y se pone en juego, sobre todo en nuestras escuelas. Porque todas y todos los docentes en algún momento hacemos una devolución o hacemos una interpelación, aún sin saberlo y tal vez sin la intencionalidad, sobre la sexualidad del otro. Cómo utilizar el cuerpo. Párate bien, sentate bien. Vengan, digo, esos distintos dispositivos y prácticas escolares, como decíamos, están educando nuestra sexualidad o una parte de ella. ¿Y qué tiene que ver, como decíamos, bueno, todo esto con nosotros? Nosotros sabemos que en la bibliografía, en la literatura clásica de la educación sexual integral, encontramos tres puertas de entrada, ¿no? Como tres lugares por donde podemos comenzar a identificar a la sexualidad o a los procesos de educación sexual, y que es, en primero, la reflexión sobre nosotros mismos. En primer lugar, hacia donde vamos a mirar la sexualidad tiene que ver, bueno, cuál es mi aprendizaje, cuál es mi creencia sobre la sexualidad, desde qué representaciones parto. Y acá está esta otra invitación, como decíamos. ¿Qué lugar ocupa la discapacidad o las y los estudiantes y sus realidades con discapacidad, por ejemplo, en esta reflexión que tengo, en estas representaciones mentales que yo tengo? Porque que estén o que no estén identificadas va a decir mucho de mi práctica educativa. Otra de las puertas de entradas
son justamente, por lo menos desde la bibliografía de la ESI, la que entendemos como comunidad y familias. Yo prefiero pensarla como tramas afectivas o vinculares, porque cuando no, a veces no hay comunidad y a veces tampoco hay familia, pero sí tenemos una serie de vínculos o un entorno alrededor, ¿no? Que atraviesa y que está todo el tiempo en un ida y vuelta con lo escolar, que también está educando a las y a los estudiantes. Porque justamente es en el espacio social, en el espacio público, en donde te dicen si un cuerpo o si una subjetividad es bienvenida o no. Algo le está diciendo a los pibes que las 3 o 4 o 5 o las cuadras que tengan que hacer de la casa a la escuela no estén asfaltadas, no tengan rampas, que no se vean representados, por ejemplo, en sus consumos, en sus lenguajes. Bueno, todo eso nos está dando cuenta también del lugar que ocupan esas sexualidades, esas corporalidades, esas identidades sexuales, como decíamos, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Y ahí es donde nos encontramos muchísimas experiencias escolares, como por ejemplo cuando hay un proceso judicial o hay que hacer una denuncia y no hay un intérprete, y va a la escuela 500, ¿no? Con sus docentes de sordos o con sus intérpretes ahí hay una concepción de lo normal, de lo común, de lo social, de lo esperable que está operando y que algo también les está enseñando a nuestros pibes y pibas o a sus familias. Entonces, como decíamos, bueno, en estas puertas de entrada, además de ver qué rasgos o qué dimensiones o aspectos de la sexualidad están ahí en tensión, también los podemos hacer a partir de justamente las concepciones y realidades con discapacidad. Y la última de las puertas, que es en donde tenemos total inferencia, es justamente la enseñanza de la ESI, es decir, el aspecto didáctico, pedagógico y curricular. Y acá también esto se subdivide a partir, como decíamos, bueno, de otras tres micropuertas de entradas, la organización institucional, ¿no? Esto que decíamos, bueno, no es lo mismo una escuela que organiza su educación, por ejemplo, con baños sin género, a pensar, por ejemplo, en los tradicionales baños hombre-mujer. ¿Por qué suceden esas separaciones cuando en la casa los pibes solo tenían un baño? Bueno, ahí hay construcciones sociales y políticas justamente de la construcción de los cuerpos y de los géneros. Ahora, un ejemplo siempre muy paradojal es el baño de varones, el baño de mujeres y el baño inclusivo. O no tiene género, o la discapacidad se construye como una sexualidad en sí misma. Si empezamos a desarmar no solamente el aspecto físico, ¿no? Si comenzamos a observar, por ejemplo, no sé, la altura de la cartelera con respecto a los usos del cuerpo de estudiantes que tienen, por ejemplo, son usuarios de silla de ruedas. Ahí hay un mensaje claro, por ejemplo, de qué cuerpo puede y debe acceder y cómo, por ejemplo, el texto escrito. Entonces, todo el tiempo estamos versando sobre alguna dimensión, como decíamos, sobre la sexualidad humana y en este caso puntual en relación a qué van a estar aprendiendo sobre sus derechos, sobre el uso de sus cuerpos, sobre la equidad de los géneros. Otra dentro de esta puerta, que es la enseñanza, es justamente los episodios que irrumpen. Los episodios que irrumpen, como decíamos, no significa que sean un problema en sí mismos, sino que son una construcción problematizadora o problemática. Es decir, apartar un fragmento, una escena que nos parece por fuera de nuestro cotidiano, y ahí también tenemos que observar cómo se van entrando y saliendo todo el tiempo los procesos instituidos, instituyentes, lo naturalizado, ¿no? En una institución educativa, nos da cuenta también, por ejemplo, de cómo se construyen emergentes o problematizaciones en las escuelas. Un estudiante, por ejemplo, que entra en llanto, que tiene una expresión comunicativa tal vez no convencional, que para algunos representa un problema o un problema, por ejemplo, de la discapacidad o de las problemáticas muy entre comillas de la inclusión, tal vez en realidad lo que nos está dando cuenta es, además de ser una expresión comunicativa, nos está dando cuenta, por ejemplo, bueno, de la realidad que hay en relación a las trayectorias con discapacidad o algunas realidades corporales en relación a lo que sucede en una institución, a lo que sucede en un aula. Los episodios que irrumpen son
aquel lugar, ¿no? Construido como el emergente, como el lugar que nos permite a nosotros decir, bueno, ¿qué nos está queriendo decir de esta dinámica institucional, de estas prácticas, de estas personas, de estos tiempos, de estos espacios, para que esto que emerge sea efectivo un problema? ¿Un problema para quién? Y ahí también tenemos como toda una visión en relación, sobre todo a la enseñanza entre escuelas, sobre todo a determinadas trayectorias que suceden en distintos tiempos y espacios, de que muchas veces esas lecturas o esas construcciones de problemas son problemas capacitistas. Vamos a ver luego cómo llegamos ahí, porque seguramente no nos están hablando necesariamente de la discapacidad, sino del entorno que construye la situación de discapacidad. Y por último, dentro de estas, la misma enseñanza, es decir, las decisiones didácticas, pedagógicas, contenidos, propósitos, proyectos, etcétera. Retomando un poco esto que decíamos, bueno, de que toda educación termina siendo una educación sobre la sexualidad, y nosotros recordando, ¿no? Del mismo modo que hay modelos explicativos para la discapacidad, los hay para la educación sexual. Dato no menor, porque vamos a encontrar muchos puntos de encuentro. Y esto también tiene que ver justamente por el devenir de la construcción social del conocimiento. Tenemos en todos un primer momento más vinculado al espiritual, a lo religioso, ¿no? La idea de, bueno, por un lado, la sexualidad totalmente atravesada por la mitología, y del mismo modo sucede con la discapacidad. El modelo más tradicional, los modelos eugenésicos, entendiendo la discapacidad, ¿no? Como un castigo divino, como una condición de fe, etcétera. Luego un segundo momento, que es el que también atraviesan todos los conocimientos, que es el momento más fuerte, ¿no? De la construcción de la ciencia y de la ciencia sobre todo positivista, médica, cientificista. Entonces, claro, hay un modelo médico sobre la discapacidad, entendida esta como una enfermedad, en relación a los procesos de integración, institucionalizamos a la persona, algo intentamos reparar ahí para la inserción social. Y con la sexualidad sucede justamente lo mismo, ¿no? Se entiende desde una mirada alarmista, desde una mirada patologizadora a las sexualidades. Hay sexualidades correctas, hay sexualidades viables y hay algunas que no. Y ahí suceden también, bueno, todos los grandes desarrollos, sobre todo de institucionalización de las sexualidades. Del mismo modo que pasaba, hay un texto muy interesante de Jordi Planella que se llama Los monstruos, que dice, bueno, hay una construcción, en la construcción social de las diferencias, que a partir de este modelo médico se construye el difuso mundo de los monstruos. Y ahí es en donde, claro, se construye todo aquello que se extirpa de la índole de lo humano. ¿Quiénes entramos o entraríamos ahí? Las personas con discapacidad, las personas del colectivo LGBTIQ+, distintas nacionalidades, corporalidades, es decir, todo aquello que no responde a la norma cis heterosexual, es decir, un varón con un proyecto de vida con una mujer, en relación a la monogamia, etc. Claro, todo el resto de las prácticas, costumbres, usos del cuerpo y de las sexualidades era totalmente patologizada. En esta narrativa, como decíamos, claramente las sexualidades de personas con discapacidad están atravesadas, pero por estos dos modelos. Por ese modelo primero tradicional, moral, ¿no? Más vinculado a lo mítico y a la vez en relación a la idea de la prevención, del riesgo, es lo que nos da cuenta de las realidades y sobre todo, esto que decíamos en las puertas de entrada, a aquella mitología que se dispone en el entorno social de nuestras y de nuestros estudiantes. Cuando las familias llegan hacia el diagnóstico, hacia la presunción de cierta discapacidad, no es libre de conocimiento. Ya existe un conocimiento totalmente desinformado en el entorno social. Y eso tiene una carga, sobre todo en la afectividad, cuando llegan a la modalidad de educación especial, cuando aparece la palabra discapacidad, etcétera. Entonces vamos viendo cómo esos dos modelos, de esos lugares que veíamos tan separados, ¿no? Sexualidad por un lado y discapacidad por el otro, tienen grandes puntos en común porque son parte de los mismos procesos sociales e históricos
que han moldeado no solamente a la educación occidental, sino a todo el conjunto, ¿no?, de las sociedades occidentales. Y acá es donde viene una de estas preguntas que decíamos, bueno, qué interesante que pensar que sexualidad podría ser sinónimo de vida o de condición de vida humana, vamos a guardarnos esa idea, para poder pensar que cuando pensamos en vida, en humanidad o en sexualidad, qué cuerpos o qué identidades y personas nos aparecen en las representaciones de nuestra mente y cuáles no, o cuáles con un mayor o en un menor ímpetu, quiénes aparecen ausentes, quiénes en esas representaciones o qué cuerpos no suceden o no aparecen, o sus modos de habitarlos, ¿no? Porque ahí es en donde encontramos, como decíamos, bueno, y no por nada, y ahora lo vamos a ver, es que todos partimos de un orden de representación de la realidad como un recorte representativo, que es el que consideramos normalidad, lo habitual, lo común. Entonces, claro, en ese lugar, en esos imaginarios, tanto por la sexualidad como la vida humana en general, la discapacidad, al no ser comprendida dentro de eso, o dentro de la diversidad humana, termina sucediéndose justamente como una expresión de padecimiento individual. Cuando no entra en lo común, es un padecimiento individual. Ya vamos a ver cómo. Entonces, claro, ¿qué nos pasa para poder pensar la discapacidad dentro del sistema educativo bonaerense? Y sobre eso recomendamos la perspectiva de discapacidad en el sistema educativo bonaerense de la modalidad de educación especial, que nos da algunas pistas interesantes para pensar cómo las representaciones de lo normal, de lo común, de lo diferente, se traslada al ámbito educativo. Como decíamos, bueno, cuando yo no espero cuerpos diversos en mi aula o en mi salón, van a ser totalmente distintas las decisiones para organizar simplemente el espacio o para organizar el tiempo. Si yo entiendo la diversidad de los cuerpos, la diversidad de los modos de habitar el cuerpo, de producir con el cuerpo, eso se tiene que traducir en mis decisiones didácticas y organizativas. ¿Por qué no sucede? Bueno, porque nos remitimos justamente de algún modo u otro, por eso volvíamos a esa primera puerta de entrada, que reflexionamos nosotros en la mente o en el corazón. Eh, ¿Qué representación tengo? Porque esa es la base, la materia prima de la cual tomo decisión, desde cómo dispongo el aula, dónde se pone el ambiente alfabetizador, quiénes y cómo se van a trasladar para alcanzarlo, para utilizarlo, para recurrir a él. Y tener perspectiva de discapacidad implica justamente tener una perspectiva sobre la diversidad en los modos de habitar y de utilizar los cuerpos. Después vamos a hablar un poquito sobre la organicidad. Estoy como tirando muchos spoilers, perdón. Justamente discapacidad, como decíamos, bueno, nosotras en nuestros marcos normativos, en la 1664, en los distintos marcos legales que tenemos actualmente en la provincia de Buenos Aires, partimos desde el modelo social de la discapacidad. Y que decíamos, bueno, el modelo social de la discapacidad lo que plantea es una persona con determinadas características, de hecho, las leyes hablan de déficit aún, digo, para volver a las herencias, ¿no?, del modelo médico, pero una persona con determinadas características, ¿no?, en un entorno experimenta barreras. No puede participar, no puede acceder a un servicio, no puede acceder a un bien, no accede a un texto, por ejemplo, no accede a un juego. Entonces, de esos modelos explicativos, primero sí podemos tomar algunas ideas, como decíamos, de que hay una gran convivencia, sobre todo en el contexto actual. Yo veo qué sucede en Plaza de Mayo en relación a las personas con discapacidad y sus familias, y la verdad es que no veo un modelo de derechos. Lo que estoy viendo es, bueno, prácticas totalmente violentas y eugenésicas basadas en las diferencias, organizadas, en este caso, por el Estado. Cuando yo no reconozco tus derechos, y la verdad que es un empujón hacia prácticas, como decíamos, bueno, de violencia, de coerción. Y cuando empezamos a mirar quiénes en este contexto, porque como decíamos, bueno, no podemos desligarlo de lo político.
cuando empezamos a ver quiénes hoy cuentan con menos derechos que la media, son todas las sexualidades y corporalidades construidas como no deseadas o como inviables o como poco productivas. Ancianos, personas adultas mayores, colectivo LGBTQ+, personas racializadas y personas con discapacidad. Cuerpos con una construcción que tienen algo en común. Entonces, para ir hacia uno de los primeros conceptos claves que es el capacitismo. El capacitismo, preguntas como para hacernos y para reflexionar, ¿afecta solo a las personas con discapacidad? ¿Implica determinadas formas de autonomía, que algunas son legítimas y otras no? ¿Cómo se construyen las nociones de la productividad en relación a la corporalidad? O, por ejemplo, los modos de habitarlos, por ejemplo, en pensar la comunicación humana, ¿no? Cuando empezamos, el chico no habla, no escribe, no lee, no, 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 no. Tal vez lo que estamos viendo justamente es, o mejor dicho, el sesgo está en aquello que observamos o proyectamos como humano que tiene un sesgo. Porque ese niño, ese estudiante con discapacidad, incluso tan distinto a nosotras y a nosotros, por los modos de habitar su cuerpo, por los modos de utilizarlo, también es humano. Entonces, allí la tensión que tenemos es en las representaciones que tenemos de humanidad. El capacitismo, y ahora sí me permito leer una de las primeras recomendaciones que se llama Lucha contra el capacitismo de Ichi Guerra, que es una escritora muy interesante española, dice, al hablar de discapacidad es inevitable hablar de capacitismo, o por lo menos si entendemos la discapacidad desde el plano político. Creo que lo tengo por acá. Ahí está. Y dice, es una palabra que está empezando a sonar ahora de forma más recurrente dentro de los movimientos sociales, pero no se suele profundizar en su significado ni en lo que supone. El capacitismo es la opresión a la que nos enfrentamos las personas con discapacidad y surge de un sistema que es capacitista, que es un sistema que es social, político y económico, que discrimina, violenta, margina y asesina a las personas con discapacidad por el simple hecho de serlas. Es un sistema de valoración de los cuerpos y las mentes, y que estos son valorados según justamente un estándar de normalidad. Es decir, traza la inteligencia, la excelencia, la delgadez, la utilidad y la belleza, y este valor está siempre determinado por la idea de productividad propia del capitalismo. Lo interesante, y vuelvo por acá, es que el capacitismo, digo, como muchos otros sistemas que conviven en lo social, construye la noción, como decíamos, la línea divisoria de lo normal y de lo anormal, y del cuerpo legitimado normal y del cuerpo que se construye con discapacidad. ¿En relación a qué? Bueno, Ichi lo que trae o nos plantea es que esto está impregnado por los valores propios del capitalismo, pensando justamente que cuerpo o modo de habitar lo corporal, y lo sexual también, es productivo. ¿Productivo para qué? Para trabajar, y productivo para traer justamente nueva fuerza de trabajo, es decir, nuevas vidas. Claro, cuando yo pienso trabajo o vida adulta o proyectos de vida como la maternidad o la paternidad, pensamos en la discapacidad, nos cuesta. Dato no menor. ¿Por qué? Porque esas realidades con discapacidad se construyeron justamente como improductivas para este sistema. Si es un cuerpo que yo creo que no va a poder criar un hijo, que no es productivo socialmente, que no aporta nada a la sociedad, nunca van a ingresar ni al mercado de trabajo, mucho menos al mercado social, afectivo o sexoafectivo, que es el que permite luego los proyectos de vida independientes. Entonces, como decíamos, ahí yo les presento un pequeño cuadrito. Esta se llama La Rueda de la Interseccionalidad, es un aporte de Patricia Hill Collins sobre la teoría de Kimberly Crenshaw de la interseccionalidad.
Y ella, Kimberly Crenshaw, es una mujer afro que en los años 80, abogada ella por los derechos humanos de las personas racializadas afro, se encuentra, en larga historia hecha corta, se encuentra en una situación legal en la que quieren hacer un juicio a una mujer de color negra, a una fábrica que era el único lugar que daba trabajo en un pueblo de Estados Unidos, no recuerdo ahora bien cuál, en el cual la fábrica todo el tiempo le decía que no tenían un empleo para ella. Ella dice, va al juzgado y dice, miren, yo lo que necesito acá me están discriminando por mujer y por negra. La fábrica en ese juicio dice, no, nosotros no discriminamos porque tenemos mujeres y tenemos personas de color. Claro, cuando se observa, las personas de color eran varones que trabajaban justamente en la fábrica, es decir, eran la fuerza productiva, y las mujeres eran mujeres blancas de clase media que eran administrativas. Mujeres muy pitucas, la fábrica de los años 80, etcétera. Claro, ¿dónde entraba ella? Mujer y de color. Digo, en esa intersección, fíjense en qué interesante, aunque las dos categorías, negro y mujer, ejercían determinados derechos, no en ese cruce puntual. Ahí es que Kimberly Crenshaw construye la perspectiva interseccional sobre el fenómeno legal, es decir, quién ejerce o quién no ejerce derechos. ¿Y por qué lo traemos? Porque muchas veces creemos o sostenemos de que la discapacidad como categoría en sí misma explica todas las realidades. Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque se interseccionan otras construcciones sociales de prácticas o de sistemas. Es decir, si yo miro, por ejemplo, no solamente porque no van a ser lo mismo los ejercicios de derecho o los usos del cuerpo o la vivencia de la sexualidad, sino de que son distintos sistemas que están totalmente solapados. El racismo, el machismo, el eurocentrismo, el academicismo, ¿no? La clase social, las distintas construcciones de la diversidad. Entonces, claro, cuando empezamos a ver esas construcciones sociales, que son las construcciones sociales de lo normal, dato no menor, las situaciones de privilegio son aquellas que se imponen como sonzas con el título de normal o de común. Y la realidad es que nada tienen de común o de normal. Cuando yo miro, por ejemplo, un material didáctico, pocas veces vemos la diversidad, por ejemplo, económica o de clase. De repente los niños no tienen clase o no tienen una pertenencia económica. No vemos pibes pobres en los materiales o en los manuales. Tampoco vemos pibes con discapacidad. Alguno que otro tal vez de color, pero después hay un montón de otras cosas. Claro, cuando empiezo a desarmar qué hay detrás de la categoría común o normal, en realidad son las situaciones de privilegio que se socializan como comunes o normales. Todas estas que aparecen en la parte superior de este gráfico. Personas de identidad de cis, es decir, me autopercibo varón, tengo cuerpo de varón, me autopercibo mujer, cuerpo de mujer. Obviamente si se es varón, o si, por ejemplo, soy de tez blanca o clara, ni hablar del origen o del apellido. Y en ese mismo sentido podemos encontrar distintas intersecciones, entre ellas, por ejemplo, la propia al cuerpo y de la discapacidad. Entonces, cuando hablamos de las realidades también de las y de los estudiantes y hacemos el esfuerzo de atraer a estudiantes con discapacidad a esta diversidad que tengo o que construyo, también debo mirar cómo operan otras categorías y otras intersecciones de estos procesos sociales mucho más grandes, porque la discapacidad no lo explica todo, como bien decíamos. Bien, entonces, y en este sentido, ¿cómo podemos entender? Decíamos, bueno, si el modelo social de la discapacidad implica que una persona con determinadas características en un entorno experimenta barreras, ¿por qué
la discapacidad, además de vivenciarse de manera individual, es reconocida y atendida de manera individual. Porque mismo, como bien decíamos, claro, cuando todas estas categorías construidas en el privilegio son lo común, son lo social, grupal y compartido, todas estas otras, ¿no? Ser mujer, ser negro, ser pobre, ser persona con discapacidad, ser analfabeta, se las construyen como lo no común. Es decir, se las construye de manera individualizada. Porque claro, en la individualidad no se construye la fuerza de lo social y de lo colectivo. Por eso decíamos, ojo que ahí podemos encontrar construcciones identitarias, individuales y colectivas y grupales, no solamente de pueblos o de identidades y cuerpos oprimidos, pero sino también de resistencia y de construcción de orgullo. Volviendo acá, y esta es tal vez una de las preguntas que me parece más centrales para los tiempos en los que estamos, es que si volvemos a pensar a la discapacidad del modelo social, tenemos una gran contradicción, porque los derechos están, pero la expresión o la vivencia de esos derechos no. Porque pensamos a la discapacidad como el resultado de fenómenos o de procesos sociales, pero su vivencia es individual. Y eso tiene que ver, como decíamos, por las características del capacitismo. Del mismo modo que nacer mujer no nos hace feministas ni tener conciencia del género o de la realidad de las mujeres, porque nacemos en una matriz que es machista, es decir, todos nos desarrollamos machistas, hasta que demostramos lo contrario, lo mismo sucede con el capacitismo. Tenemos una matriz social y cultural, ¿sí?, que valora ciertos cuerpos y modos de utilizarlos e invisibiliza a aquellos que no. Nosotros leímos esa definición de Ichiguerra que decíamos, bueno, es una opresión, es un sistema. Es decir, que si es un sistema se expresa en todas las aristas y variantes que hay, entre ellos, por ejemplo, el educativo. Cuando nosotros comenzamos a observar las representaciones pedagógicas que tenemos del estudiante de inicial, de primaria, de secundaria, hay también ahí una representación de su cuerpo y de cómo utilizaría su cuerpo para aprender, para vivir la escolar. Ahí es en donde hay que poner justamente perspectiva de discapacidad para ampliar ese espectro. Entonces, claro, cuando nosotros comenzamos a desarmar la etiqueta de lo válido, de lo productivo, de lo deseable, comienzan a aparecer en nuestras representaciones y con mucha suerte y por efecto en nuestras decisiones didácticas y pedagógicas, otros modos de comprender. Decíamos, bueno, que el capacitismo, el ableísmo, es la discriminación o un prejuicio social contra las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se asumió una norma de cuerpo, de mente sin discapacidad, como lo deseable, lo común, lo esperado, lo válido. Y esa tiene su traducción en todo, desde la construcción del edificio, del espacio, el lenguaje, las representaciones de los textos. Y tiene una clara carga también en la sexualidad para poder pensar las propuestas vinculadas, como decíamos, claro, si son todas propuestas de educación sexual en algún punto, hay un gran impacto en relación justamente a la sexualidad de personas construidas con discapacidad. Cuando miramos, por ejemplo, como les decíamos, bueno, yo pongo cualquier lámina para analizar un fenómeno social. Aparecen sus cuerpos. Cuando yo construyo una actividad pedagógica, ¿está habilitada de antemano su modo de utilizar el cuerpo? ¿O rápidamente hacemos esa improvisación de atraje esto para el grupo? Ay, bueno, para Juancito, y son 3 segundos ahí de decisión como para hacer una suerte de arreglo o de ajuste para él. Cuanto más desarmada tenemos la noción de normalidad y de diversidad, bueno, mejores decisiones didácticas vamos a poder tomar. Y como decíamos, bueno, tiene un impacto en la sexualidad, porque yo no puedo asumir que en eso común que es la sexualidad, de antemano alguien tuvo en cuenta a la diversidad.
en relación a los cuerpos. Uno de los conceptos también más interesantes, sobre todo en los nuevos aportes, y acá quiero traer también, que ya nos vamos a poner en nuestro otro tema, la teoría CRIP de McRuber, es qué entendemos por diversidad funcional. En los últimos años, el colectivo de personas con discapacidad o muchas organizaciones con discapacidad o militantes por los derechos, y sobre todo en otros países, ¿no? Más de la tradición europea, comenzaron a hablar de diversidad funcional. Nosotros en Provincia de Buenos Aires, como bien decíamos, hablamos de personas con discapacidad, que es lo que establece nuestra normativa. Ahora bien, si una persona con discapacidad se autopercibe o identifica como persona con diversidad funcional en tanto una construcción identitaria y política, no tengo nada que decir. Pero decir diversidad funcional o persona con diversidad funcional es como que yo diga soy una persona con diversidad sexual o soy una persona con diversidad cultural. No tiene sentido en ese sentido, porque todas las personas tenemos cultura, todas tenemos sexualidad, y la sexualidad, la cultura o cualquier espectro es diverso. Volvemos un poco al gráfico que les había pasado anterior. Entonces, ¿qué pasa? Si se construyen aristas o diferenciaciones de la diversidad humana. Como decíamos, bueno, la diversidad es la condición humana. La humanidad es diversa. Ahora, se expresa en tantas diferencias como personas. Pero podemos encontrar allí algunas, ¿no? Como decíamos, aristas, manifestaciones de esa diversidad. La diversidad de los cuerpos, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad de creencias, de clases. Digo, existen construcciones de diversidades que son operativas para nuestro estudio, que son operativas para nuestro tratamiento, para nuestro abordaje incluso, para la lectura del aula. Entonces, si yo pienso en la diversidad funcional, ¿no? Funcional en relación al cuerpo, bueno, no podemos no decir que los cuerpos no funcionan distinto. Es así. Entonces, como decíamos, bueno, en esos múltiples procesos de diferencias o de aristas de la diversidad humana, y reconociendo que no todas las personas habitan, utilizan, expresan, usan sus cuerpos del mismo modo, es muy interesante comenzar a desarmar dónde se traza esa línea divisoria entre ese uso que es normal y esperable y aquel que ya se convierte en un problema. Y es muy interesante también de discutir con los pibes y con las pibas eso. Pero sobre todo, como decíamos, en esas diversidades construidas, ¿no? Para su estudio cultural, sexual, etaria, de origen, etcétera, etcétera, hay una que no podemos dejar de desconocer, que es una diversidad en los modos de habitar y de utilizar lo corporal, y que incluye obviamente lo cognitivo. La mente o el cerebro es también una parte del cuerpo. Entonces, la organicidad, como decíamos, viene a representar también diferencias en los pibes y las pibas. Y no vamos a decir que los niños, sobre todo más pequeños o pequeñas, cuando comienzan a construir sus primeras nociones en relación al mundo que les rodea, ¿qué tiene él? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué habla así? Y acá hay algo muy interesante. En las escuelas, por cualquier efeméride, por cualquier motivo, todas las diferencias en algún momento del ciclo lectivo se tratan. Hablamos de distintos cuerpos, sobre todo en relación a la belleza, ¿no? Gordos, flacos, altos, petizos, todos son válidos, ¿no? Hablamos de las etnias, hablamos de los grupos culturales, hablamos de las clases sociales, hablamos de ideologías y de grupos políticos. Hablamos de muchísimas construcciones de la diversidad. ¿Cuántas veces hablamos de las diferencias sobre los cuerpos y los modos de habitar? Es decir, ¿cuántas veces la discapacidad, y no por tratarla como un tema, como un simposio, digo, cuántas veces ese tipo de diferencias toman lugar en la conversación en un aula? ¿Cuántas veces nos invita a pensar la convivencia? Y este también es un dato que me parece no menor,
de que del mismo modo que ya muchos teóricos no están planteando desde el modelo social, sino desde teorías, como decíamos, bueno, más críticas o más contemporáneas, lo mismo sucede con la idea de inclusión. En vez de pensar que la persona con discapacidad que está afuera y que debemos traer, ¿no? Como buenas y buenos que somos, que la vamos a incluir, se comienza a tratar la idea o la noción de la convivencia entre la diversidad corporal o funcional. Porque ahí hay algo interesante, como decíamos, que aquella persona, por más distinto que sea su modo hacia el mío, esa marca siempre está en yo de algún modo me posiciono en la idea de lo normal y de lo común y la persona con discapacidad está ubicada en el lugar de la diferencia, cuando ambas somos partes del mismo espectro de la diversidad humana. Entonces, ese resultado de ese proceso de diferenciación, pero también de dominación simbólica, porque es un proceso de dominación simbólica, es un conjunto, como decimos, de atributos y de realidades construidas sobre esas diferenciaciones en los cuerpos y sus modos de utilizarlos, y que es en lo que luego deviene, como decíamos, la patologización, la exclusión, la segregación, la violencia, incluso. Porque cuando se construye al otro como un ser incapaz, incapaz de registrar, incapaz de comunicar, incapaz, o cuando se los dice no porque está en su mundo, bueno, ahí tengo una tierra bastante fértil justamente para la vulneración de derechos. Discursivamente ya lo está haciendo, porque pongo o ubico al otro en mi discurso y en mi posicionamiento por fuera del rango humano. Acá es en donde la teoría CRIP, y comparto esta bibliografía, que recomiendo mucho, que es teoría CRIP de McRuer. Un segundito. Como les decía, en teoría CRIP de Robert McRuer, que lo tenemos por aquí, hay distintas construcciones y hay un aporte muy interesante que hace en relación a la idea de un sistema de capacidad corporal obligatorio. ¿Qué significa esto? Socialmente, y esto que pensábamos, ¿no? De ese sistema que es capacitista, lo que termina construyendo es una noción de un cuerpo con una capacidad común obligatoria. Esto que decíamos, tiene que trabajar y tiene que traer nueva vida. Entonces, claro, en esa construcción se construyen también identidades y adherencias hacia ese sistema de capacidad corporal. Entonces, hay personas que nos construimos y nos identificamos como personas capaces o capacitadas y por ende se construye a otras que son las incapaces o con discapacidad y por ende incapacitadas, por ejemplo, para vivir la sexualidad, para aprender, para trabajar, para construir o sostener un vínculo humano cualquiera. Él trae esta teoría, sobre todo, devenida a partir de una relectura de la teoría del género de Judith Butler. ¿Qué es lo interesante? Y acá tenía un pequeño fragmento que les quería compartir. McRuber cuando dice, bueno, en nuestro sistema social occidental hay un sistema de capacidad corporal que es obligatorio, es decir, todos trabajan y todos reproducen y traen más vida. Obviamente hay cuerpos, identidades que no entran por allí y que son las de las personas con discapacidad. Pero él dice, como Butler identificó el género como una performance, es decir, hago de mujer, hago de varón y enseño a otros y a otras a ser de varón y a ser de mujer, volvemos a esa teoría de toda educación es sexual, lo mismo sucede con la discapacidad. Hago de persona capaz o capacitada y enseño a otros a ser personas capaces, capacitadas. Eso también construye a otros incapaces o incapacitados.
Entonces él dice, claro, como el género es una performance todo el tiempo en socialización y reproducción, por la educación, por lo social, por lo vincular, la discapacidad sucede lo mismo. Yo tengo una representación de un cuerpo que no es capaz, entonces yo permito o habilito o no ciertas performances, ciertos modos de vivir y de actuar lo corporal como correctas o incorrectas, y aún por incorrectas o por no capaces, también les permite esa performance. Porque para que haya varón tiene que haber construirse mujer, para que haya persona capaz tiene que construirse el cuerpo y la persona incapaz. La necesitamos. McGruber trae esta idea de que esa performance es necesaria para quienes tenemos los privilegios de determinados cuerpos, reafirmar nuestra identidad y nuestra dominación sobre esos otros cuerpos. Y ahí, volviendo a los modelos, podemos observar, claro, todos los avances de la ciencia y la medicina, luego de pasar por otras especies como las animales, en las primeras personas que pasa es justamente en aquellos cuerpos menor valorados socialmente. El que hay que curar, el que hay que arreglar, el que hay que sanar. Las personas con discapacidad en este juego de performance de cuerpos con capacidades corporales obligatorias o incapaces construyen un nivel de desarrollo de la práctica social sobre la propia corporalidad. Es decir, los propios productos científicos y médicos se repliegan sobre determinadas corporalidades. Entonces, y acá es el pequeño fragmento que les quería leer, Robert McGruber dice, son dos fragmentitos. El primero, sobre la capacidad corporal obligatoria, dice, la realidad, y muy entre comillas, recordando que es todo un constructo, de las identidades heterosexuales está constituida por un modo performativo, mediante la imitación que se coloca como el origen y el fundamento de todas las imitaciones. Juego a mamá, juego a papá, hago de varón, hago de mujer. Y otros me validan en esa identificación, ¿no? En otras palabras, la heterosexualidad está siempre en un proceso de imitar y de aproximarse a la propia idealización, es decir, al éxito de ser varón, al éxito de ser mujer, o a marcar el fracaso del otro. Precisamente porque está destinado a algunos a ese fracaso y a la vez porque se empeña justamente siempre a alcanzar el éxito. Recordemos que, como decíamos, bueno, el género, como todas esas categorías, negro, rico, éxito, ¿no? Humano, tiene una representación de cómo hay que hacerlo. No tiene cualquier otra imagen, sobre todo en Occidente. Entonces, claro, ese proyecto de identidad que es político, que es cultural, que es compartido, busca todo el tiempo la repetición para afianzar quienes tienen ese éxito, varón, rico, blanco, europeo, el que se nos ocurra, en contraste de aquel fracaso, mujer, pobre, migrante, latina, negra, etcétera, ¿no? Todo el tiempo está ese juego dicotómico. Y en el caso, justamente, hay otras actuaciones vinculadas a la capacidad, como decimos, corporal obligatoria. Pensemos, por ejemplo, en cuántas instituciones de nuestra cultura, todo el tiempo lo que se pone en práctica es una performance de la capacidad. Miremos, por ejemplo, lugares en donde esto entra muy en tensión. Yo pienso, por ejemplo, en las escuelas de formación integral, en los centros de formación integral o en las escuelas de técnica, o incluso por fuera a veces, ¿no? Del posicionamiento pedagógico de la artística, la idea de la técnica, la idea de la disciplina, todo el tiempo en juego, ¿no? Cómo utilizo el cuerpo, el deporte, sin ir más lejos, ¿no? La identidad capacitada, del mismo modo que la heterosexual, justamente están vinculadas por una mutua falta de articulación y de imposibilidad que se retroalimenta. La capacidad corporal proporciona también, como decíamos, posiciones normativas, es decir, que son imposibles de encarnar porque nadie puede ser capaz de todo el tiempo. A lo largo del ciclo vital necesitamos de otros. Digo, el cachorro humano necesita del afecto de otro para sobrevivir y las personas conforme distintos momentos, realidades o contextos necesitamos de un otro porque estoy enfermo, porque me duele, lo que sea.
pero más allá de que son ideales y que son imposibles, están. El fracaso permanente es necesario para identificarse justamente en la posibilidad de tener ese cuerpo que es capaz y que esas incoherencias son siempre invisibilizadas. Volvemos a esto, ¿cuántas veces hablamos en las escuelas de estas diferencias? ¿Cuántas veces hablamos de aquello que no se habla porque nos pasan cosas con la discapacidad, por ejemplo? Y con estas posiciones lo que se me demuestra es que la capacidad corporal en sí misma no es una ley, es una comedia inevitable, dice McRugal. En realidad la definiría justamente como una identidad capacitada en un sistema de obligaciones de usos del cuerpo, todo el tiempo parodiada y en contraste a una perspectiva alternativa, que es la discapacidad. En otras palabras, la teoría de Butler sobre el género en disputa podría resignificarse para los estudios de la discapacidad como la capacidad en disputa. Es decir, no es el sentido de la discapacidad como problema, sino de la inevitable imposibilidad y de la obligación de una identidad corporalmente capacitada. Perdón, muy interesante. A mí estas cosas me apasionan un poco. Y para cerrar, yo quería proponerles 5 lugarcitos para mirar, como decíamos, bueno, cómo nos valemos de la perspectiva de la ESI para poder volver a mirar nuestras escuelas, volver a mirar nuestras prácticas y volver a mirar, como decíamos, bueno, la discapacidad más allá de esa categoría, sino mucho más ampliada. ¿Qué significa, por ejemplo, que enseñamos a los pibes y a las pibas a cuidar el cuerpo y la salud cuando hay discapacidad? ¿Qué cuerpos observamos? ¿De qué cuerpos hablamos? ¿Qué implica, por ejemplo, pensar enseñanzas para la autonomía? Porque asumimos, cuando vemos los perfiles de egresados de nuestros diseños curriculares, también esa es una invitación, me parece muy interesante. Miremos los perfiles de egresados y pongámoslos en contrastes hacia la perspectiva de discapacidad o diversidad funcional, o bajo la lupa de la capacidad corporal. ¿Qué significa un pibe crítico, autónomo, que se autodirige? ¿Qué implica, por ejemplo, para el propio cuidado del cuerpo cuando mi cuerpo no tiene la capacidad física para autocuidarse? Eso no significa que no esté la cognitiva o la comunicativa. Digo, la autonomía es un lugar a disputar sobre los sentidos en estas realidades. ¿Qué implica, por ejemplo, prevenir, como decíamos, el abuso cuando mi modo de habitar el cuerpo, de utilizarlo, no es el mismo que de otros que hablan, que caminan, que pueden cerrar la puerta? ¿Y qué implica, como decíamos, construir autonomía en esos cuerpos? Otro de los ejes, como decíamos, bueno, la enseñanza de la ESI nos hace mirar la afectividad, sentimientos, emociones, pero también valores. ¿Qué valor ocupa, por ejemplo, la discapacidad o las diferencias corporales en los diálogos de mis estudiantes, en el diálogo de las escuelas, en el diálogo de esa comunidad, de esa familia? ¿Cómo reconocemos, por ejemplo, amor, enamoramiento, amistad, intimidad en estas y estos estudiantes cuando nos alejamos de la idea de la sexualidad de la persona con discapacidad como un problema y cuando lo pasamos a un objetivo de la enseñanza? ¿Cómo hacemos que los pibes y las pibas construyan vínculos afectivos, sociales, equitativos e igualitarios, aún en esas diferencias de las cuales también deben aprender? ¿Qué implica ser varón con discapacidad? ¿Qué implica ser mujer con discapacidad? Y sobre ello, ¿qué otras identidades de género también podemos asumir en las y los estudiantes con discapacidad? Porque, como bien decíamos, cuando yo despojo de la orden de la sexualidad a la persona con discapacidad, lo que menos se me va a ocurrir es preguntarle sus pronombres, si es persona trans, si tal vez sea no binaria. Y siempre traigo también este ejemplo. Bueno, el niño o la niña, no sé, se hizo pis, hay que cambiarlo. ¿Qué ropa se le ofrece? ¿Alguien le preguntó a ese pibe o a esa piba cómo se autopercibía? ¿Por qué?
Digo, y tampoco lo hacemos con todos los pibes, ojo, porque tenemos una gran complejidad en trabajar las cuestiones vinculadas al género. Y sobre todo para poder leer sus realidades. Cuando una piba adolescente con discapacidad viene y nos cuenta, no, sí, porque fuimos al centro de salud, le pusieron el chip, ¿le eligió? ¿Es parte de su proyecto de vida? ¿Sabe qué le pusieron en el cuerpo? Yo nunca me voy a olvidar, hace muchos años en el Centro de Formación Integral, una estudiante que no sabía que le habían puesto en el cuerpo. Y ahí estaba operando, bueno, una mirada sobre las mujeres con discapacidad que tenía la familia, que evidentemente en ningún momento se tensionó a partir de un desarrollo de un proyecto de ESI entre escuela y familias. La piba era lesbiana, o sea, ¿cuándo se iba a quedar embarazada? Nunca. Entonces, ¿para qué quería un método anticonceptivo? Por eso digo, mirar nuevamente desde los ejes de la ESI las realidades con discapacidad nos va a dar también objetivos muy claros de trabajo. Ahí encontramos de nuevo la diversidad. Bueno, la discapacidad no le explica todo, ¿no? ¿Qué pasa con la forma de ser, la personalidad, la adherencia a otras categorías y a otros procesos como por ejemplo la pobreza, la clase, la etnia, la espiritualidad? Muchos pibes en la provincia de Buenos Aires van a algún tipo de iglesia o pertenecen a algún tipo de credo. ¿Qué valores tienen esos credos? ¿Cómo conviven con nuestras enseñanzas? ¿Y cómo conviven con sus proyectos de vida para pensar esas emancipaciones o educaciones justas y éticas? Y sobre todo, como bien decíamos, bueno, cómo todo esto, en este contexto tan puntual, les está enseñando a ejercer sus derechos. Siempre traigo el mismo ejemplo. Los pibes terminan aprendiendo, memorizando los derechos del niño, de la niña, de la persona con discapacidad. Ahora, ejercerlos es pasarlos por el cuerpo. No es solamente saber que tienen derecho a la salud, es saber cómo ir hasta el centro de salud. Y ahí hay también aportes de la educación especial muy claros, de la orientación y de la movilidad, sobre la lengua de señas, sobre el acceso a las mediaciones tecnológicas para resolver su vida. Entonces, como decíamos, bueno, en todo este entramado entre sexualidad, cuerpo, y volvemos a la pregunta de inicio, ¿qué nos pasa? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer didáctica y pedagógicamente con eso que nos pasa y qué sucede en relación a la sexualidad, la discapacidad y la educación? Muchas gracias. Bueno, Egui, muchísimas gracias a vos, que realmente abriste muchos campos donde tenemos que ir a deconstruir y nos presentás un desafío constante, ¿no? De estar atentas, atentos a estos movimientos de alcance global que van tomando formas realmente cada vez más complejas y diversas, ¿no? Y que interpelan las subjetividades de la época. Entonces, también van transformando las diversas esferas de la vida de las personas con discapacidad. A veces solamente nos centralizamos en lo que ya tenemos, en el modelo social, en todo lo que ya tenemos, pero no vamos interpelando, no nos vamos auto autocuestionando qué es lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de autodeterminación, muchas veces, recién cuando mencionabas esta cuestión, alguien le preguntó y hablamos de, cómo no, autonomía, autodeterminación y vida independiente, pero sí hemos hecho cursos, talleres, los nombramos, pero después, cuando llega el momento, ¿lo mencionamos? Interrogamos, damos el lugar a la toma de decisiones. ¿Cuántas veces hablamos de las tomas de decisiones, pero no damos oportunidad? Entonces, estas formas cada vez complejas y diversas que interpelan las subjetividades de la época, ¿no? Y al tiempo también van transformando diversas esferas de la vida de las personas con discapacidad,
como las relaciones amorosas, la sexualidad, el trabajo, la vida autónoma, el tiempo libre. Así que bueno, muchísimo, muchísimo para pensar, para deconstruir y para que esto se incorpore a nuestros dispositivos de formación. Ya lo tenemos como temáticas incorporados. Este es un espacio de formación para el equipo de educación especial que también vamos a compartir con el equipo de ESI, de Agustina, que seguramente le va a interesar mucho. Y bueno, ya sabemos que queda en el aula de formación para todos los que quieran acceder a todo esto que nos diste, Gui. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Euge, gracias por habernos ayudado a que esto quede en algún lugar del aula de formación y que sean muchos, muchas, los docentes, los docentes, directivos, gente que trabaja en educación que pueda acceder a esta actualización, actualización académica tan necesaria, porque después llegamos a las aulas y no pasa lo que tendría que pasar. Así que bueno, muchísimas gracias, un aporte valiosísimo y vamos a seguir con estos espacios de formación. Tenemos un desafío por delante junto al equipo de ESI y lo vamos anunciando ya, ESI Discapacidad, en una próxima etapa. Bueno, muchísimas gracias otra vez, valiosísimo, valiosísimo el aporte. Y un abrazo gigante a todos y a todas.